En este momento, damos inicio a tu programa Ungidos por el Espíritu. Un programa dedicado a la evangelización y la oración. Así que recibamos a nuestros anfitriones. Buenas noches, hermanos y hermanas de su programa Ungido por el Espíritu. Aquí estamos todos nuevamente en una noche más, este miércoles también de nuestra Madre Santísima, este mes dedicado a nuestra protectora, la Virgen de Altagracia. Tenemos un programa muy especial también dedicado a ella, que esperamos que sea de todo su agrado. Adelante, José Iván. Padre bendecido, gracias a Papá Dios que estamos aquí una semana más. Gracias a Dios que nos tiene de pie y nos tiene unidos. Aquí ungidos como siempre. Una semana más para brindarle ese amor a cada uno de los oyentes que siempre nos acompaña, tan amablemente nos acompaña a través de su radio. Estamos aquí para ustedes y por ustedes y le damos las gracias por acompañarnos y les recomendamos que se queden ahí porque esto va a ser un programa bien hermoso. Madre Josefina, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, bendecida por el Señor. Aquí como que la gripe quiere agarrar a uno, pero nosotros vamos a correr bien duro para que no nos alcance. Bien, buenas noches, queridos hermanos y hermanas de este programa. Con mucho amor nosotros les abrazamos en el nombre de Jesús y esperamos que este sea un programa que llegue a sus hogares bendiciendo a cada uno de ustedes. Un abrazo grande en el nombre de Jesús y nada, como siempre, dejémonos amar de Él y de nuestra Madre, la Virgen de la Altagracia, que en este mes celebramos su fiesta. Buenas noches, José Capellán. Buenas noches, queridísima Madre, Padre Gerardo, Iván y todo el equipo de Ungidos por el Espíritu. Estamos muy contentos en esta noche porque estamos iniciando un año que vendrá cargado de grandes bendiciones y grandes retos, pero como siempre el Señor nos da la fuerza para seguir adelante y siempre dar testimonio de las grandes obras que el Señor hace en la vida de uno, de esos regalos que Dios les da a uno, y que no importa lo difícil que pueda ser una situación, uno siempre va a ver la mano de Dios obrante en cada cosa que suceda. Así que estoy contento de estar con todos ustedes y a todos los oyentes, bienvenidos. Y esto es Ungidos por el Espíritu. En Ungidos por el Espíritu presentamos Sobre la Roca, indagando los cimientos de nuestra fe. Queremos en esta noche, como le decíamos, dedicada a nuestra Madre Santísima, vamos a reflexionar un poco con este cántico del Magnífica, uno de los cánticos más hermosos que trae el Nuevo Testamento. Usted sabe muy bien que sobre todo el Evangelio de San Lucas tiene varios cánticos litúrgicos y cántico también del cántico del Benedictus, el del cántico también cuando Jesucristo es presentado en el templo, y también está el cántico de Magnífica. Y hoy vamos a centrarnos también en este cántico hermoso que Lucas, el Evangelio de San Lucas pone en boca de nuestra Madre. Ustedes saben que cuando ella fue a visitar a su prima Isabel, precisamente cuando Isabel la saluda, que le dice, ¿cómo es que la Madre del Señor viene a mí, ¿verdad? Porque apenas he sentido su voz, algo se ha movido dentro de mí. El niño, o sea, refiriéndose a Juan el Bautista, ha saltado de gozo. Y realmente es hermoso imaginarse esta escena donde las dos primas se saludan y los dos hijos, los dos primos también se saludan entre ellos mismos ahí, cada uno desde el vientre de sus respectivas madres. Y luego vemos como la Virgen también, después de este saludo de su prima Isabel, ella hace este cántico del Magnífica, que el Magnífica está repetido de acontecimientos alegres que se hace notar desde el inicio del Evangelio de San Lucas. El ángel Gabriel comunica esta buena noticia a Zacarías, dice que Isabel dará a luz
sobre todo en el capítulo 14, y vemos cómo Zacarías enmudece. Isabel reconoce la maravilla de Dios en el capítulo 25, y seguidamente el mensajero visita, el ángel Gabriel visita a María con esta buena noticia: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y se introduce así una fórmula profética que invita a confiar y le afirma que ella ha encontrado el favor de Dios. Después de las oportunas cuestiones, concluye diciendo la Virgen María: yo he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según lo que tú has dicho. O sea, cuando la Virgen del Señor dice, ¿cómo va a ser que yo voy a ser padre si yo no conozco varón? Y después, cuando ella oye lo que el ángel está diciendo, que está Cristo, que da esta cosa hermosa del Salvador, la Virgen ahí mismo se da cuenta que que era un enviado de Dios, porque el demonio nunca puede hablar bien de Dios. Pero ustedes ven cuando en el evangelio que hemos escuchado en esta semana, el demonio empieza como a darle bombo, a adular a Jesucristo. ¿Qué hace Jesucristo? Dice, cállate. Lo veíamos en el evangelio de ayer, decía, cállate y sal de él. O sea, Jesucristo nunca deja a hablar al demonio, porque nosotros nunca debemos dejar que el demonio nos hable, que nos adule, porque cuando nos adula, entonces nos perdemos. Y ahí está el problema. Entonces la Virgen reconoce realmente que eres el enviado de Dios, y dice, aquí está la clave del Señor, hágase en mí según su palabra. ¿Qué te parece, Iván, esta primera reflexión, ¿verdad?, de este encuentro de la Virgen con su prima Isabel? Padre, a mí, yo soy amante de ese capítulo, del capítulo 1 de San Lucas, porque a mí me sorprende y a mí me encanta hacer comparaciones y comparar lo que es la persona de experiencia de Zacarías, que es un sacerdote con muchos años de experiencia, que recibe la notificación de un ángel que le dice que su esposo le va a dar un hijo, y él se muestra incrédulo. Y al mismo tiempo el ángel va y visita entonces a esta niña, a esta jovencita en un pueblo, y le da la noticia, y ella dice con tanta sabiduría, aunque primero expresó su duda, que es normal, pregunta cómo va a pasar, pero luego dice, ya después que le dan una explicación, hágase en mí según tu palabra. Eso lo dijo ella hace tantos años, y nos falta a nosotros todavía decirlo día por día. Día por día. ¿Qué está pasando? Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu voluntad. Señor, estamos recibiendo un aviso del Señor día tras día. Estamos recibiendo una información del Señor que nos dice día tras día que nos está mirando con esa gracia y que quiere que nosotros hagamos su voluntad. Y es día tras día que nosotros tenemos la oportunidad que tuvo ella. Ella fue privilegiada, fue vista con gracia por parte de Dios. Pero asimismo nosotros tenemos la oportunidad de hacer la voluntad del Padre y de pedirle a Él que se dignen a hacer todo lo que Él quiere en nosotros. Madre hermosa, ¿qué le parece a usted? Bien, hablar de la Virgen María es algo precioso cuando nos detenemos en ese gran misterio de la Anunciación y vemos cómo aquella jovencita pudo reaccionar ante ese anuncio que le daba el ángel enviado por Dios, y cómo ella, como tú dices, con esa sabiduría responde y acepta la voluntad de Dios. Es algo maravilloso, y que nosotros damos tantas gracias a Dios por nuestra querida Madre, la Virgen Santísima. Y como estamos celebrando ahora, ¿verdad?, a nuestra querida Madre en la advocación de la alta gracia, la gracia más grande, más alta que haya podido tener un ser humano, ser la Madre de Dios, la Madre de Dios. Es hermoso, ¿verdad? Y un privilegio también para nosotros, las mujeres, que de nuestra raza saliera la Madre del Salvador.
el Señor se haya complacido en que su hijo, Dios también, ¿verdad?, naciera de una mujer humilde, de una mujer sencilla, pero de una mujer pura, de una mujer santa. Bien, sí, Padre. Sí, qué privilegio tuvo esa mujer, así como usted lo dice, qué privilegio tan grande. Ser hija del Padre, que el Padre la vea con tanto amor, que la escoge y se lo informa, no a través de sueños, ni a través de un comentario de un profeta, sino de un arcángel, diciéndote que fuiste seleccionada por Dios para ser, junto con el Espíritu Santo, al Hijo de Dios. Es un privilegio que no hay forma de igualarse. No hay forma. Es interesante eso que tú dices. Déjame hacer también un paréntesis. Estamos haciendo una reflexión a partir de un artículo que salió en la página católica, Católico Next, de Ángela Cabrera, que hace un análisis aquí del Magnífica, y estamos reflexionando acerca de eso. Esta teóloga va desenmarañando realmente todo esto en cuanto a este himno. Y esto que tú dices también, Iván, me recuerda a mí lo de uno de los padres de la iglesia, ahora no recuerdo el nombre, creo que uno de los padres griegos o latinos, que hizo un poema muy bonito que utiliza una metáfora muy interesante que dice, hablando de la Virgen María, María, Madre de Jesús y Madre nuestra. María, hija de tu Hijo, Madre de Jesús y Madre nuestra. O sea, hija de tu Hijo, porque Dios, Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y es Dios. Entonces se da este misterio, ¿verdad?, ahí entre la Virgen María y Jesucristo, muy interesante, que para entenderlo hay que profundizar mucho y estamos llenos del Espíritu Santo para tú entender esto, que la Virgen María también es la Madre de Dios y la hija hija de tu Hijo. Y eso no es un invento de los católicos. No fueron los católicos que se inventaron que María era la Madre de Dios, porque precisamente, como decíamos ahorita, cuando ella se presenta ante Isabel, ¿qué le dice Isabel? ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? ¿Y a quién se refería Isabel? Es a Dios, ¿verdad? Al Hijo de Dios, a Jesucristo, ¿verdad? Por eso Isabel, San Lucas lo destaca ahí de esa manera tan magistral. Y siguiendo esto con el Magnífica no es un himno solitario. Vemos ahí también en el Magnífica que hay un ambiente comunitario de la fe, de inspiración del Espíritu. En la tradición bíblica no se festeja solo ni sola. Las obras de Dios se divulgan en público y en voces agradecidas. Y el lugar que ocupa el Magnífica está incluido los 2 primeros capítulos lucanos, vinculados, como se sabe, a la infancia de Jesús. Es un camino, es un itinerario de personas alegres en el Evangelio de Lucas, en esta línea de alegría. La alegría es un tema fundamental en el Evangelio de San Lucas. Según también la tradición bíblica, las mujeres, y según también la cultura judía, las mujeres tenían por costumbre también hacer como a través de las canciones, hacer un recuento de todo lo que ellas han vivido en su familia. Entonces, por eso se dice que este Magnífica tiene como su base histórica, diríamos así, en la cultura judía, que Lucas, como decíamos al principio, pone en boca de nuestra Madre Santísima. Entonces, fíjense cómo empieza el Magnífica diciendo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Por eso la exhortación apostólica del Evangelio Gaudium, o sea, la alegría del Evangelio, el Papa Francisco inicia diciendo que la alegría del Evangelio llene el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza,
del vacío interior, del aislamiento con Jesucristo, que siempre nace y renace en la alegría. De ahí hay un canto que es un canto sencillo, pero también es profundo, que a veces cantamos en nuestras misas, en nuestros retiros, que dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios, ¿verdad? Por eso un santo triste es un triste santo, y la alegría es el signo de que tú tienes, primero, que uno ha sido liberado del pecado, segundo, que tú has conocido el amor de Dios, y tercero, y no sé, por ser tercero no quiere decir que sea menos importante, está lleno del Espíritu Santo. De María, como estaba llena del Espíritu Santo y estaba alegre, por eso empieza diciendo el Magnífica: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, ¿verdad? Porque ha habido la humildad de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, etcétera, etcétera. Va describiendo realmente el porqué de su alegría. O sea, por eso si a Capellán le preguntaban: Capellán, ¿por qué tú estás alegre hoy? Él seguro nos va a decir, ¿verdad?, el motivo de su alegría, ¿verdad, José? Porque Dios me ama todos los días. Todos los días el amor de Dios está en mí. ¿Cómo no voy a estar alegre? Exactamente. Entonces la Virgen María da razón de su fe, y nosotros también tenemos que dar razón de nuestra fe. Y olvídate, lo que tanto la alegría como la tristeza se parece al COVID, se pegan fácil. Ustedes no sabían eso. Si tú estás alegre en un ambiente donde está la gente medio aburrida y cosas de eso, y tú llegas con alegría, olvídate. Y llega, no como una alegría, diríamos, hay alegrías que son contagiosas, ¿verdad? Tú cuando vienes también haces el ambiente, tú ves que hay gente que uno la busca para que estén cuando uno hace un compartir o algo. Llama a fulano para que esté con nosotros, porque esa persona sabe cómo hacer el ambiente, ¿verdad? Hay gente que saben hacer el ambiente, saben como que contagiar a los otros con su alegría. Y el cristiano está llamado a contagiar al otro con su alegría. Como también, como lo decía, que la alegría se pega, y la tristeza también. Si tú estás al lado de una gente que está triste, por ejemplo, cuando uno va a la funeraria, por más alegre que tú llegues, a los 5 minutos ya tú estás triste, aunque tú no coloques el muerto. ¿Tú ves? Eso es así, ¿verdad? Entonces, por eso la alegría es signo también del Espíritu Santo. Y el Magnífica es el nombre ofrecido a este canto mariano, que proviene de la primera frase del himno, que en latín dice: Magnífica anima mea, Dominus, o sea, proclama mi alma la grandeza del Señor, que en latín que es, en griego es megalonio, o sea, engrandecer. Y por eso en la historia de la iglesia el Magnífica ha gozado una honra de valoración, por eso se canta en las vísperas. Ese himno se canta en la víspera desde el siglo V. La iglesia ha cantado ese himno, o sea, desde el siglo V, para que ustedes vean la importancia que tiene este himno dentro de la liturgia cristiana católica. ¿Qué les parece todo eso a ustedes? Mire, padre, déjeme hablar un chingo, porque yo he estado muy callado en esta primera parte del programa. La verdad es que el Magnífica también siempre me ha parecido un poema, vamos a llamarle así, sumamente profundo. El que se siente a escucharlo y analizarlo y a estudiarlo, se da cuenta de muchas verdades que existen en este caminar del cristiano. La alegría, el reconocerse humilde, reconocer la grandeza de Dios, el sí de María. Como ella misma se profetizó, bueno, claro, era el Espíritu Santo hablando a través de ella, cuando ella dijo que todas las naciones me felicitarán. Es la llena de gracia, pues tiene el Espíritu Santo, tiene Jesús dentro de ella.
Y cuando uno analiza todo esto, uno dice, wow. Sin embargo, óigame bien, sin embargo, lo interesante de María es que a pesar de todo esto, de toda esta grandeza que ella sabía que venía luego de que ella dijera que sí, ella se mantuvo humilde todo el tiempo. Hay una frase que cuando yo me ponía a leer la Biblia y analizar lo que era la vida de María, era una frase que se repetía siempre, era, ella todo lo guardaba en su corazón. A mí esa frase me repercutió por mucho tiempo y yo decía, pero ¿qué significaba aquello de ella todo lo guardaba en su corazón? Busquen la mayoría de fragmentos que hablan de los episodios de María en el Evangelio y muchos de ellos finalizan con ella todo lo guardaba en su corazón. Y si me puedo también reflexionar acerca de la vida de San José, nosotros le llamamos el santo mudo. San José no pronunció una sola palabra a lo largo de lo que narra la Biblia acerca de él. Entonces, estos son como dos extremos increíbles. El hecho de que María reconozca la grandeza que se le reconoce a ella por haber aceptado a Jesús en su vientre, por haber dicho que sí. Sin embargo, ella vive con esta humildad y esta sencillez y cómo se manifiesta esta sencillez, humildad, pero con un revestimiento de lealtad también. Son como de las cosas que yo reflexiono mucho, desde el primer día hasta el último día de la vida de Jesús. María estuvo ahí al pie del cañón. Padre. Es así, sí, como tú dices, José. Y fíjate, a propósito de eso que tú dices, Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía que el Magníficat es el espejo del alma de María, o sea que realmente va muy de acorde a lo que tú estás expresando, y el alma de María es un alma también humilde y sencilla, y realmente, y lo que tú dices de San José, tu patrón, y el patrón de todos ustedes también, de este elenco, San José, me llama mucho la atención, que no es el tema, pero San José, a propósito de eso que tú dices, San José habló poco, pero hizo mucho. Y ya eso nos dice a nosotros mucho, ¿verdad? Porque a veces nosotros hablamos mucho, pero hacemos poco. Y San José, sin embargo, solamente obedeció, escuchó, no dijo nada, hizo muchísimo. Ahí por ahí ya, cuando toque el día de hablar de San José, vamos también a hacer un programa de San José, y debe haber todas las cosas que vamos a sacar de esta figura. Sí, porque aquí todo el mundo se llama José, Josefina de Cruz, nuestra madre, Iván José, José González, yo José Quián, y usted que lo vamos a bautizar Gerardo José Diocris. Así dice José González. Pues, padre, adelante. San José cumplió lo que dice el Evangelio. Sí. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe mediante las obras. Como te dijo, José dijo muy poco, pero hizo demasiado. Ahora puedes encontrar a Ungidos por el Espíritu en las redes sociales como Ungidos E. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. Ungidos E. Y en YouTube como Ungidos por el Espíritu. Suscríbete, activa las notificaciones, déjanos un me gusta, comenta y comparte nuestro contenido. Ungidos E en las redes sociales. Somos un espacio dedicado a la oración, la alabanza y la sanación. Ungidos por el Espíritu. Efectivamente. Yo creo que ese patrón de usted y el mío también, San José, le tengo un cariño especial a San José. Es así. Decía, a propósito de San José, decía el Monseñor Flores, San José es lento pero seguro. En el sentido de que él decía, Monseñor Flores, que tenía un humor muy, muy especial. Él decía eso porque hay gente que le hace novena a San José y ve como que no le cumple. No, hay que seguir insistiendo porque cuando el tipo la baja. Eso es así. Y volviendo a María y al Magníficat, Benedicto XVI llegó a dice que es la más hermosa lectura teológica de la historia.
el Magnífica. En él se sintetizan las voces María, el evangelista, la tradición bíblica y eclesial, donde se encuentra al mismo tiempo la comunidad de los pobres. El Magnífica es un resumen musical sobre la historia de salvación cantada por una mujer. Qué lindo está eso, ¿eh? El Magnífica es un resumen musical sobre la historia de la salvación cantada por una mujer. Y es verdad, ustedes pueden mirar, podemos analizar el Magnífica, y el Magnífica te habla de los acontecimientos de la historia de salvación más importante hasta llegar a Jesucristo. De una manera magistral está hecho ahí el Magnífica. Y como dice, puede considerarse un punto de encuentro de los ambientes socialmente insignificantes que sueñan con estructura cada vez más humana, como himno de alabanza, de acción de gracia, y en él se reconocen los factores recibidos por la intervención de la justicia. Decía una vez la hermana Glenda, yo no sé si ella llegó a ir a Cuba, o no sé, tuvo un ambiente o un país de que parece que medio socialista, y ella iba a cantar el Magnífica en un espectáculo, en un concierto, y los organizadores del concierto le prohibieron que cantara el Magnífica. ¿Por qué? Porque fíjense, el Magnífica dice: derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Entonces ahí a Glenda le dijeron: no, tú no puedes cantar eso aquí, no, porque eso es subversivo. Imagínate un ambiente de represión donde tú digas que Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, y a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Y espérate, esta mujer va a hacer una guerra aquí. O sea, que tú te puedes mirar, analizar también el Magnífica desde el punto de vista también sociopolítico. Es una denuncia a la injusticia de este mundo y a la diferencia también de las diferencias sociales y económicas que hay en este mundo. Y el Magnífica te lo retrata de una manera magistral. Las frases utilizadas en Magnífica pueden agruparse de varias maneras. Esta vez distinguimos dos con pausa de interés interior. La primera estrofa, podemos ver, siguiendo analizando este himno hermoso, dice: la alabanza a Dios y justificación de acción de gracia. La primera estrofa distingue los atributos que María se autorreconoce: alegre, humilde y servidora. Qué interesante. En el Magnífica María hace como un autorretrato. La Virgen María era alegre, o es alegre, es humilde y es servidora. Así que no me crean ustedes que la Virgen María era una aburrida, ¿verdad?, con la cara triste y la cara larga. No, la Virgen María era alegre, humilde y servidora. Y al mismo tiempo identifica la peculiaridad con la humanidad. Adelanta, la reconocerán bienaventurada, y justifica la alegría y el júbilo mariano. Dice: Dios ha puesto los ojos en ella, ha hecho maravilla. María engrandece las acciones teológicas. La estrofa enumera los títulos ofrecidos a Dios, reconocidos públicamente. O sea, como en el Magnífica, a Dios se le reconoce como Salvador, como poderoso, como santo y como misericordioso. Oigan eso, En el Magnífica, fíjense todas las cosas que tiene el Magnífica, a Dios lo reconocemos como Salvador, como poderoso, como santo y como misericordioso. ¿Qué dice la madre de eso? Se fue la madre. No, estoy aquí, padre. Sí. Escuchando a ustedes, maravilloso. Ese cántico a María, de María, precioso. Y esa humildad, ella se reconoce humilde, pero a la vez también que Dios la engrandeció, porque la hizo a ella la madre del Salvador. Es un honor grande para ella, que aún siendo tan humilde, pero ella también reconoce, ¿verdad? Porque, padre, la humildad, a veces nosotros creemos que la humildad es como estar, qué sé yo, con la cabeza...
y así. No, humilde es aquel que reconoce, ¿verdad? También los méritos que Dios le ha dado a uno. Sí, sí. Entonces, María los reconoce ahí. María es una mujer sencilla, humilde, pero también valiente, que denuncia también, una mujer que ama, una mujer que sirve, una mujer que sabe hablar, pero también callar, guardar en su corazón, pero también estar siempre dispuesta en todo momento y en todo lugar, ¿verdad? Y como ella nos dice también, no se atribuye para ella nada, sino ¿qué es lo que María quiere? Que nosotros hagamos la voluntad de Dios, la voluntad de su Hijo. Hagan lo que Él les diga. Ella nunca quiere gloria para ella. Ella nunca quiere para sí nada, reconocimiento, sino siempre es para Dios, para el Padre, para su Hijo amado. Bendita sea María entre todas las mujeres. Bendita seas María por darnos a Jesús. Eso es lo que nosotros decimos siempre. Es interesante esto que tú dices. Fíjense también, siguiendo con este análisis del Magnífica. En el Magnífica hay 7 verbos. Oye, eso, qué curioso, 7 verbos. El 7 es el símbolo de la perfección. Y estos 7 verbos hablan de la acción de Dios en la vida de la Virgen María y en la vida de nosotros. Y por cual nosotros damos razón de nuestra alegría, de nuestra fe. Dice, desplegó, dispersó. Vayan contándolo. 1, desplegó, dispersó, derribó, exaltó, colmó, despidió y acogió. Interesante. Para los que están ahí escribiendo, vuelvo y repito, desplegó, dispersó, derribó, exaltó, colmó, despidió y acogió. Qué hermoso. Y el último es acoger. Y los mismos, según la gramática griega, en estos tiempos, auristo profético, como le llaman, está particularmente, hace que se traduzca en el pasado, pero es refiriéndose al futuro. Es un futuro escatológico, aunque habla del pasado. Al final lo que está hablando del futuro que Dios ha hecho y hará con nosotros, contigo y conmigo. Y en ello se concentra la labor de Dios entre los más pobres. Entonces evidencia la misericordia divina en la humanidad sufriente. Puede decirse que el Magnífica es la historia cantada desde abajo y procura rescatar la dignidad humana. Presenta un contraste entre rostros, situaciones y acciones vinculadas con los pequeños y los humildes, por un lado con los potentados, los soberbios, o sea, mientras que los humildes son los que van, digamos, subiendo, los que están siempre abajo, los que están abajo van entonces bajando. Es como una especie como de paradoja, como de contradicción de lo que uno realmente es lo contrario de lo que uno ve en el mundo. Lo de abajo no suben, lo que suben siempre son los de arriba. Y aquí el Magnífica no habla de eso. Y estos verbos también cantan esta realidad. Pero hablar de los de abajo no solamente se refiere a lo que se sienten en una situación socioeconómica, que son pobres, diríamos, económicamente. No, te estaba hablando más del pobre económico, te habla también de los anahuín, los humildes de corazón. Una cosa es ser humilde, que es ser humilde de corazón, porque puede ser que yo tenga muchísimo dinero, pero también sea humilde, sea sencillo, tenga capacidad también de la sencillez y del desprendimiento. Ahí me viene ahora la imagen de San Francisco de Asís. Ustedes recuerdan que San Francisco de Asís era riquísimo, pero tuvo la capacidad de desprenderse. Y muchísima gente que ustedes y yo conocemos que tienen la capacidad también de desprenderse y de compartir eso que Dios le ha dado con aquellos que no tienen nada. Pero hay algunos que tienen un poquitico y se apegan a eso, entonces ahí está el problema. Entonces,
Y ser humilde de corazón va más allá de la situación, diríamos, socioeconómica en que uno se encuentre. ¿Quería decir algo, madre? Padre, qué bueno que usted resalte ese tema de la humildad y que la madre también lo dijo, porque hay un tema importante de la humildad, como usted lo ha mencionado. No es el hecho de que tú no tengas, es el hecho de exalta a los humildes, porque tú puedes tener poco o puedes tener mucho, pero hay que mantenerse obrando. María, humilde, pobre se puede decir, pero estuvo dispuesta a servir al Señor. Cuando fue seleccionada por Dios, ella dijo, aquí estoy. Entonces el hecho de que tú seas humilde no es porque tú seas pobre y te has recogido, es que tú, dentro de la grandeza que tiene solamente el Señor, le des la gloria solamente a Él, pero tú estás disponible para hacerlo sin hacer mucha bulla. No es necesario exaltar eso que el Señor ha hecho en ti. Hay que trabajar, pero la humildad, la pobreza, no la confundan, como mismo se ha dicho. Hay que estar disponible y siempre hay algo que se puede hacer desde lo más poco que podamos tener. No importa cómo seamos, podemos ser humildes y trabajar en grande. Eso es indiscutible. Madre hermosa. Verdaderamente, como tú dices, podemos ser humildes y trabajar en grande. La humildad no consiste solamente en como muchos piensan, ¿verdad? Ay, esa persona tan humilde porque es muy pobre, porque no es muy sencilla. No, puede ser una persona que tenga dinero, puede ser una persona que tenga muchos talentos, y sin embargo solamente reconoce que Dios es el poderoso. Y que nosotros somos débiles, somos pecadores. Esas personas que se reconocen pecadores, que se conocen que no son nada ante la grandeza de Dios. El humilde reconoce la grandeza de Dios ante todo. La gloria siempre es para Dios. La gloria siempre, el honor es para Dios. Para nosotros, como María, ¿verdad? A nosotros nos toca el servicio, la entrega, la disponibilidad, el estar, ¿verdad? Siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y en eso es lo que consiste, ¿verdad? La grandeza de María, que ella estuvo dispuesta siempre en hacer la voluntad de Dios. Esa era su grandeza más grande. Y el Magnífica conoce y acoge la tradición en la cual está incluida con todo. María, más que una profetisa, es la madre del Salvador y madre nuestra. Ella es, diríamos, el centro, el núcleo de toda supera los textos proféticos que están en su origen. Y realmente Lucas es considerado el evangelio de la misericordia de Dios. El evangelio de la misericordia de Dios, el evangelio de la alegría y el evangelio también del Espíritu Santo. Entonces, y bajo tales rasgos nos presenta a Jesús en medio de la comunidad de los pobres. El evangelio está escrito en los años 80 y 90, pero usted ve que en Lucas aparecen estas parábolas de la misericordia, la parábola de la oveja perdida, de la dracma, del hijo pródigo, etcétera, etcétera. Todas las parábolas de la misericordia la recoge San Lucas, y por eso no es tan difícil y tan extraño encontrarnos cómo Lucas describe a la Virgen María como realmente la mujer más humilde, ¿verdad? Porque ella, María, como ya te dije, madre del Cordero, el Cordero es humilde, y ella, que es la Cordera, también tiene que ser humilde. O sea que ningún fruto bueno ningún árbol bueno da fruto malo, y ningún árbol malo da fruto bueno. Ella, como fue un fruto bueno, como fue un árbol bueno, dio fruto bueno, que fue Jesucristo nuestro Señor. El Magnífica quebranta la centralidad de Dios en el templo. Dios se filtra, dice, en lo cotidiano, en lo que socialmente parece no contar, en la vida diaria de las mujeres,
Y puede afirmarse que en los rincones ocultos, también los caminos que conducen hacia el encuentro, se festejan la maravilla del Señor. O sea, ahí también la mujer es elevada de una manera también, como bien decía ahorita nuestra madre Josefina, que ella se siente también contenta y orgullosa de que Dios haya escogido a una mujer. Yo dice, como tú decías, ¿verdad? Yo soy del género femenino y de mi género para ser la madre del Salvador. Ya yo creo que la mayor dignidad, el mayor honor y el mayor prestigio que Dios le ha dado a todas las mujeres del mundo, las que han nacido, las que van a nacer y las que nacerán, ¿verdad? Ha sido que escogió a una mujer entre todas las mujeres para que sea la madre del Salvador. Entonces, el Magnífica, María está vinculada a la promesa mesiánica en el contexto profético. La mujer dará a luz y le pondrá por nombre Emmanuel, dice el profeta Isaías, que quiere decir Dios con nosotros, Dios con los pobres. Ella recuerda que Dios está en medio del pueblo y al pueblo y la gente de la aldea, los campesinos. María se ganaba la vida con el trabajo de la tierra, la mayoría arrendada, una pobre. La realidad que queda reflejada de la época del Salmo 123. Ahora me viene a mí a la mente, y con esto termino, y yo creo que Josefina también debe recordarse, una cosa que parece sencilla, es que usted sabe que en Nazaret hay una fuente que queda muy, diríamos que queda como, creo como algunos 20 o 30 pasos de donde estaba la casa, supuestamente la casa donde vivían la Sagrada Familia, que ahí hay una basílica hermosísima, y hay una fuente de agua que todavía existe y tiene agua, donde según la tradición se dice que la Virgen María iba a buscar agua ahí para llevar esa agua a su casa para cocinar. O sea que era una mujer sencilla, una mujer, imagínate, la madre de Dios, la madre del que hizo, del jefe, que hizo todas estas cosas. Y sin embargo, una más entre todas. O sea que la Virgen en ese sentido también nos da a nosotros ese ejemplo de humildad y sencillez. Señores, yo lo voy a dejar ahí porque si me dejan a mí, voy a durar como hasta las 9 de la noche. Y me queda todavía tema, y me quedan muchos temas por aquí, pero eso será en el próximo programa, ¿verdad? ¿Qué le parece? Claro que sí, padre. Tenemos todavía tiempo porque a veces se nos acaba el tiempo de la hora del programa, pero el Padre Todopoderoso nos regala un mes entero. Él es grande. Se nos acaba una hora, nos regala un mes. Hay más programas, cójanlo por ustedes. Ahí está la situación. Padre, una cosa que casi no se menciona, usted lo mencionó en una parte, y es que ella fue partícipe de la profecía. El Mesías nacería de una virgen y sería descendiente de David. Ella también le da la descendencia a David. Y esa parte es algo que ella es parte de la salvación desde el primer momento, del plan perfecto de Dios. Esa es magnífica. Da para hacer 7 programas más, padre. En una por una, cada una de las líneas, da para hacer un programa, porque habla de esa grandeza que no la dijo ella, que no la exaltó ella, sino que se le notó, que lo resaltó con su vida, con su accionar. Y con ese silencio y esa forma de demostrarle a él y al mundo que siempre se hiciera lo que decía Jesús, que era lo que importaba. Madre. Bien, yo al terminar el programa también quería decirle a nuestros queridos hermanos que el hermano José González no está hoy con nosotros porque murió su madre y están en los rezos, ¿verdad? Las misas que se le están haciendo en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, allá en el Sánchez La Fe, creo que Peña Valle con Máximo Móvil, más o menos. Y por eso él no se encuentra con nosotros. Así que le damos desde aquí nuestro más sentido pésame a nuestro querido hermano, hijo, José González,
por la pérdida de su madre, que sabemos, ¿verdad?, lo grande que es. Padre, una información que yo quisiera compartir con los oyentes es que este programa está siendo transmitido en vivo por YouTube. Así que si a alguna persona le interesa volver a verlo o compartirlo con alguien más, lo puede hacer a través de las redes sociales de Ungidos, que es muy posible que al cierre del programa se ponga la promoción que mencione cada una de las redes. Ungidos si nos buscan así en redes sociales, lo pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en YouTube nos encuentra como Ungidos por el Espíritu, pero básicamente es @Ungidos de Ungidos por el Espíritu. Padre, nosotros estamos hablando de María. Usted recuerda a la madre de nuestro hermano José, Dulce María. Venimos a él, lo acompañamos y estaremos con él durante todos estos días. Y este programa se lo dedicamos a él con mucho amor. Padre, no hay tiempo para más. Denos la bendición que hay que irnos. Qué pena, qué pena. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca para siempre. Amén. Quédate con la mejor programación de tu emisora Vida FM 105.3 y será hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Escuchas Ungidos por el Espíritu por Vida 105.3 FM. No te pierdas todos los miércoles a las 7 de la noche Ungidos por el Espíritu, tu programa dedicado a la evangelización y la oración. Ungidos por el Espíritu, miércoles 7 de la noche por Vida 105.3 FM.